Buenos días amigos, buen sábado para todos. Los saluda Lucho Quiroz. Este es nuestro Matriz Morning News. Así que bienvenidos a este informativo breve de lo que viene a ser la información, pero basada en una opinión honesta. Informamos a través de la opinión, así es que les damos nuevamente la bienvenida. Gracias por estar aquí. Ojalá que les agrade nuestro contenido o principalmente, que es nuestra intención, los haga pensar un poco, los lleve hacia un punto de repente diferente o similar a como ustedes piensan. Lo importante es que esto ayude a que ustedes saquen sus propias conclusiones. Hace más de un día ya hicieron los cambios en la Policía Nacional del Perú. Se fue Cervantes y además de esto, para que ingrese su reemplazo, debieron de mover 2 cargos más. De esta manera se pudo complementar el hecho de tener a un nuevo general de la policía. Todas las voces internas señalan que este cambio, que son pasos al retiro básicamente, tiene que ver directamente con que no hubo una comunicación directa por el allanamiento del domicilio de Vladimir Cerrón y además del allanamiento a distintos locales de Perú Libre. Esto en algún momento se va a comprobar. También esto coincide con el cambio de la fiscal que está viendo los casos emblemáticos de Vladimir Cerrón y también el hecho de que no tenga toda la cobertura necesaria la Fiscalía para poder trabajarlo. El Ministerio Público, sabemos, pertenece al Estado, es parte del gobierno. No es una entidad plenamente autónoma. Por lo tanto, siempre va a haber una presunción de injerencia ante distintas cosas. Ojalá que esto no genere que después las investigaciones no concluyan en algo, o que se archive, o que simplemente la acusación sea bastante débil y difícil de probar. Lamentamos que esto pase, pero lo cierto es que los hilos del poder se manejan desde siempre de esa manera. Lo que ocurre es que hoy en día estas cosas cada vez son más descaradas. Se soportan de repente en cosas que pueden técnicamente darse dentro de estas instancias. Pero el detalle no pasa porque sea realmente como lo presentan, sino cuáles son los verdaderos propósitos. Porque todo esto siempre nos lleva a la frase, oh casualidad, que pasó esto después de tal cosa, o que pasó esto antes de que sucediesen otras. Por lo tanto, podemos presumir muchas cosas en torno a situaciones como esta. Anaí Durán, quien tiene para muchos, lo comprendemos así, nexos con el terrorismo, en este caso con el MRTA, no solamente porque tuvo su hija con un MRTista chileno, quien está expulsado del Perú desde hace buen tiempo, sino también por el activismo que desarrolló fuera del Perú en favor de la MRTA y también de Víctor Polay Campos. El tema es que ella es ministra de la Mujer. Tibias, casi frías declaraciones en torno al caso de Chirinos contra Bellido, cuando normalmente, y eso lo hemos dicho muchas veces, los colectivos femeninos o feministas, las feminazis también, y mucha más gente de izquierda inmediatamente se activan cuando pasa una situación como esta, sin prueba alguna. Ya están haciendo escarnio y están haciendo literalmente puré a la persona señalada, que después se convierte automáticamente en condenada, más no acusada. Ayer anunció de que se va a hacer un curso de inducción para que los funcionarios del gobierno tengan otro comportamiento, otra actitud, etcétera, frente al tema femenino, al tema de género, como le llaman ellos. El asunto está en que ¿qué tanta necesidad hay que este curso se tenga que dar? Se supone que son profesionales, que son personas
aptas, capacitadas para estar en estos cargos. Por lo tanto, el tema machismo no tendría por qué estar presente, ni mucho menos el tema de la agresión contra la mujer. No todos los machistas son agresivos contra las mujeres. Eso también se tiene que comprender. El machismo quizá no sea bueno en todos los sentidos, pero el detalle no es que prevalezca el feminismo ni el machismo, ni que se respete plenamente ambas posturas. Ese sería un tema aparte para poder conversar. Lo cierto es que ni el feminismo ni el machismo nos llevan a cosas buenas en la actualidad. No podríamos estar hablando de tiempos más antiguos, porque lo cierto es que las cosas suceden ahora. Y entonces tenemos que ver las actitudes y las reacciones que se generan después de este tipo de actos. El tema es que la gran batería de la izquierda ha desatado en redes sociales y en algunos medios de comunicación una campaña para destruir este caso a través de destruir primero a la señora Chirinos. El tema pasa porque le endilgan muchas cosas. El tema de la corrupción, de haber estado en el Callao con Chimpún Callao, con la gente que trató, y también el hecho de haberse casado pues con el recordado León Rupp, de que no vamos a mencionar nada, ya falleció, ¿no? Haberse casado siendo tan joven con él en comparación a la edad que él tuvo antes de fallecer. Aquí el detalle es que todo esto no tiene absolutamente nada que ver con el caso, pero manipulan así la atención de la gente y el concepto que puedan tener de la persona. Y de esta forma destruyen a la persona y acaban también con el caso, porque la opinión pública pues prevalece en favor de todo ese contenido obviamente machista, oscuro, sucio por parte de lo que se presenta de la vida de esta señora Chirinos, y pierde relevancia el fondo del asunto. Siempre nos distraen. La izquierda es así, especialista. Pero los psicosociales fujimoristas, por ejemplo, fueron de ese mismo calibre y en algunos casos mayores, ¿verdad? De todas maneras, los psicosociales se dan tanto de izquierda como de derecha, pero hoy la izquierda es la que está gobernando, es la que está manejando el poder, y es también quien maneja este tipo de cosas de una manera bastante sucia. Y esto lo digo no por el hecho del psicosocial en sí, sino porque durante los últimos años han sido los primeros, como ya lo he mencionado, en activarse, saltar como un resorte y hacer todas las protestas posibles cuando una mujer para ellos ha sido vulnerada, maltratada, agredida, etc. Sin prueba alguna, pulverizan al condenado, digamos, para ellos, en lugar del acusado, del presunto autor, lo que sea. Pero en casos cuando se trata de alguien que no les es simpático, o no es de izquierda, o no tiene acercamiento con la izquierda, o no tiene un padrino en la izquierda, o no corresponde a los intereses de la izquierda, nadie dice nada. Y más bien se vuelca a una estrategia peor que las actitudes machistas para acabar con esa mujer que presuntamente fue agredida. La ponen en duda, y el problema es que esto de aquí ya no se vuelve un acto de justicia, sino que sobre un tema que se presume una injusticia, se genera y se practica otra injusticia. La pregunta es, ¿quién fue más agresivo y más sucio en esto? Si Bellido le dijo lo que la señora Chirinos denuncia, o todo lo que está dándose en redes y en algunos medios de comunicación en su contra, originado obviamente por la izquierda. Entonces, ¿hasta dónde vamos a soportar también el doble rasero que tiene la izquierda? Ya esto escapa de rasero, ya parece un trasero por la cantidad de porquerías que son capaces inmundamente de proferir cuando algo puede terminar deteriorando sus intereses, o cuando quieren acabar con la honra de alguien. Obviamente, muchos sabemos el pasado político de esta señora, y meterse en la vida privada sobre el tema de que si se casó con un viejecito millonario para heredar la fortuna, ese es un tema absolutamente personal. Que a nosotros internamente nos parezca bueno o malo, no tiene por qué pesar sobre el fondo del asunto. Es la verdad, no tiene nada que ver. Ahora, que haya tenido un pasado corrupto, correcto, hablemos de eso cuando se vea un caso
relacionado a ese tema. Podemos mencionar, sí, estuvo relacionada a tal, a tal, a tal, a tal, y bueno, la gente en el Callao pues obviamente no la quiere o sí la quiere y lo que ella hizo pues no estuvo bien. Bueno, está bien, pero tiene que ver con lo que ella denunció que presuntamente Bellido le dijo en algún momento, no tiene nada que ver tampoco. Entonces aquí tenemos que aprender a separar las cosas para que nadie nos siga engañando, ni de derecha ni de izquierda. Así de simple. Así es que esperamos que esto de aquí pueda pasar a mayores. Ya se instaló la comisión de ética, que era necesario que se instale, no se había instalado. Y bueno, suponemos de que uno de los primeros casos que se verá será precisamente este. Obviamente también se verá el caso de Bermejo, etcétera, y esperemos que no haya ningún blindaje, pues como hubo en la época en donde Fuerza Popular fue mayoría y se blindó a todo el mundo, hasta la mascota de Keiko. O sea, fue impresionante ese nivel de politiquería bruta que desarrolló el fujimorismo en su momento cuando tuvo esa mayoría fulminante de congresistas en la era PPK y parte de la era Vizcarra hasta que le dieron su estate quieto. Legal o no, eso todavía va a quedar en el imaginario de la gente y en la boca de expertos. Siempre una posición encontrada con el tema de la disolución del Congreso. Lo cierto es que muchos peruanos, más allá del tema de la necesidad de tener un legislativo, sentimos mayor tranquilidad de no tener tanto ruido voraz y negativo por parte de esa bancada brutalizadora que parecía un grupo de hooligans a punto de destruir una ciudad completa. El tema principalmente político está pasando por todas las injerencias que se viene dando en el caso de Iber Maraví. Un sujeto que ya hemos comentado y creo que muchos sabemos ha tenido problemas de estar ligado a Sendero Luminoso en sus primeros años de actividad. Y resulta de que el periodista de investigación Ángel Páez, quien es de izquierda, que estuvo apoyando todo el bloque de izquierda en las campañas desde la República, lo sabemos bien, él, en sus cuentas de redes sociales, en Twitter, era evidente que primero se apoyó a Verónica Mendoza y después se apoyó a Pedro Castillo. Bueno, algo ha pasado y volvió un poco hacia la parcialidad, hacia la imparcialidad Ángel Páez, porque ha sido muy parcial a lo largo de todo este tiempo de campaña política y ha encontrado el hecho de que hubo un segundo caso contra Iber Maraví que sí llegó a la Fiscalía, llegó al Ministerio Público y que tendría que probarse a través de la documentación que debe de estar en archivos, que este caso se judicializó y si es que Iber Maraví se presentó o estuvo como no habido. El tema es que en este caso también se señala que él fue mando terrorista. Así como en el caso anterior, que ya se mencionó, salió a la prensa por Panorama y otros medios en una cuestión de rebote. El problema lo tiene en su cancha Pedro Castillo, pero parece que la pelota la guardó en el sombrero, porque no se pronuncia al respecto y las estupideces que dijo en Mazamari y en San Martín de Pangoa fueron, la verdad, determinantes en el sentido en que él simplemente va a continuar con las políticas de Cerrón y no le interesa más nada. Aunque él diga, a mí nadie me pone la agenda, lo cierto es que a él parece que le ponen una zanahoria adelante para que avance de acuerdo a lo que le dictan. Y él obviamente contento, porque tonto no es. Pero la verdad es que no tiene capacidades para gobernar. Y ya sabíamos, y lo anunciamos desde hace mucho, y mucha gente también lo hizo, que el verdadero presidente y la persona tras las sombras aquí era Vladimir Cerrón. Y hoy es Vladimir Cerrón. Entonces, aquí la cuestión está bastante complicada, porque tenemos a un presidente que parece ser un fantoche, si es que no lo es, ¿no? Y tenemos también a un primer ministro que es otro reverendo fantoche, solamente de que tiene pues boca para utilizarla para muchas cosas, más allá que dar algunas frases que puedan sonar inteligentes, pero que ni en principio ni en fondo lo son. Entonces, tenemos aquí a un ministro que debió de haber salido del cargo. Es más,
todo ese gabinete no debió de haber estado presente, no debió de estar, no debió de haberse instalado. Pero vamos, está instalado y él es uno de aquellos que no deberían de estar en este momento en la cartera en la que se encuentran, más aún si no tienen la experiencia tampoco. Pero lo mayor tiene que ver con el tema, lo mayor perjudicial, tiene que ver con el tema terrorismo. Mal se hizo en votar por este grupo político. Bueno, por los dos que pasaron a segunda vuelta. Y habría más cuestionamientos en cuanto al tema de los ministros, pero esto seguramente se va a dar en los siguientes días. Estamos en una situación muy compleja a nivel nacional en ese sentido. El acontecer aquí en Huaraz está redundando en cosas como el que una gerencia de la Municipalidad Provincial de Huaraz tuvo la genial idea de colocar una reja, un enmallado, de punta a punta a todo lo ancho de este parqueo que da hacia un pasaje que conduce a la avenida Luzuriaga. No se enrejó todo, pero la verdad es que el propósito no tiene sentido. Se está hablando de que esto tiene que ver con el uso del parqueo, pero ¿qué necesidad hay de obstruir una vía que puede ser sensible ante un caso de un terremoto o de otro tipo de situaciones? Por supuesto que es peligroso que la gente camine dentro del parqueo, eso se comprende, pero el lugar tampoco es aparente para un parqueo. Quizá lo mejor hubiese sido clausurar el parqueo o de repente limitar el aforo del parqueo para que se den áreas más seguras para la evacuación de la gente en un posible caso de sismo, ¿no? Y que en lugar de que haya una vía libre para la evacuación, se contenga con una reja que no es alta, pero vamos, impide en un caso desesperado y de riesgo alto que las personas puedan llegar a evacuar. ¿Qué dijo Elizabeth Alvarado, la subgerenta de lo que es Defensa Civil de la Municipalidad? Bueno, ella estaba literalmente en la luna. Nunca la hemos visto así. En todas las notas que se le ha visto a la señora Alvarado, ha sido una persona sumamente amable, muy didáctica para explicar, siempre ha tenido bastante sentido sus declaraciones, pero esta vez parece que no tiene ella tanto poder como para decir esto me lo sacan porque es antitécnico. No, lo que ella dijo es, bueno, no está completamente enmallado, y por lo tanto, por los laterales se puede escapar, sí, pues, pero son dos cuellos de botella lo que se han generado allí. Por lo tanto, tampoco es seguro. Es más, estamos hablando de dos curvas peatonales. Ese cuello de botella, esos dos cuellos de botella son más peligrosos de lo que parecen. Por lo tanto, como les digo, lo ideal, si se hubiese querido hacer, es una contención para que los peatones no avancen por este lugar y mantener el parqueo, era limitar el aforo del parqueo y colocarse las rejitas en otro lado, permitiendo un espacio de seguridad a la gente para un caso de sismo, por ejemplo. Pero bueno, el tema es que a ella le avisaron la noche anterior a que ella fue a revisar que esto ya estaba instalado. Entonces, ¿cómo desarrollan las cosas en la Municipalidad Provincial de Huaraz? Hacemos esto y lo hacemos. Y no lo consultamos a Defensa Civil, porque somos la municipalidad, pues. O sea, perdón, yo quisiera proferir muchas más cosas, pero lo más suave que puedo decir aquí es, ¿acaso hay gente tan incapaz? ¿O es que esta gente ya se pasa de viva y le importa muy poco ser capaz o incapaz? Porque la verdad es que eso es un presupuesto público. ¿Cuánto habrá costado? Y lo hacen muy rápido. Y para otras cosas se demoran mucho tiempo. O sea, esa va a ser una de las grandes obras de Rory Mautino, supongo. El gran legado que va a dejar cuando se vaya y seguramente nunca más entre en política porque nadie lo quiere. Bueno, qué pena por la señora Alvarado. Parece que no tuvo mucho que decir. No, estaba en la luna, no sabía muy bien cómo responder y respondió de la mejor manera que le pareció, siendo requerida por la prensa, y es algo que escapa directamente a su responsabilidad porque a nadie le consultó nada. Entonces, aquí el problema viene desde más arriba. ¿Habrá tenido que ver aquí la coordinadora de obras? Bueno,
En fin, estamos con ese problema desde hace mucho tiempo, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones tampoco. Dice, esta boca es mía en el caso de la suspensión de Rory Mautino. Va a acabar su periodo y lo van a suspender. Bueno, faltaría que pase eso nada más, ¿no? Es una lástima que estas cosas sucedan aquí en nuestra ciudad y que no exista un criterio hacia estas cosas, ¿no? Hablando del tema de criterio, la municipalidad emprendió una campaña de sensibilización con monigotes por todos lados, que nadie le hizo caso, y que más parecía una campaña COVID porque estaba pues precisamente un muñequito de virus que no tiene nada que ver con el propósito, les cuento. La campaña es acerca de yo me estaciono feo, o hasta el nombre es feo, la verdad, déjenme decirles, un nombre horrible para una campaña, pero lo importante no era el nombre, sino que sea efectiva. Bueno, son 7, 8 personas que están dando vueltas por Luzuriaga y otras calles, sensibilizando por el tema de que se tienen que estacionar bien y no estacionarse mal. Bueno, yo les digo algo, los conductores no son niños, son adultos, son personas que ese tipo de cositas pues no los van a sensibilizar, ¿no? O sea, yo para qué saco monigotes a la calle para sensibilizar a tipos que están estresados, tipos con mal humor, algunos sujetos que no tienen buena educación y otros que sí, pero que no les importa ese tipo de cosas. Y bueno, en fin, el que se estaciona mal es básicamente porque no es un buen chofer, pues. O sea, más allá de la problemática de esta ciudad que creció mal, porque la planificaron mal y todo lo que hicieron las demás autoridades no fue hacer nada bien, pues que devino principalmente en que tengamos un montón de zonas rígidas y pocos espacios para estacionar. Y cuando hay algún espacio para estacionar, los dueños de los negocios sacan conos, sillas, palos, lo que sea, y no te permiten estacionar. Y se estacionan los dueños con sus propios carros o lo hacen para que no les tapen la fachada del negocio. Y esto nadie lo sanciona. Nadie lo sanciona. Tenemos pocos de esos espacios y lamentablemente vemos cuando alguien puede cuadrarse ahí, vemos hasta gente parqueada vehículos parqueados hasta en doble fila. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada ni sanciona a nadie. Donde deberían de estar los inspectores de tránsito no están. Pero sí están buenos para poner cepos, que es lo otro que están haciendo. Están colocando cepos en distintos lugares, lo cual nosotros, la verdad, no criticamos, porque es hora de poner orden. La cuestión está en que sería interesante que más bien se optase por políticas alternativas, quizá no tan nuevas como el instalar parquímetros. ¿Por qué? Porque los inspectores dicen, nosotros damos 10 minutos de tolerancia, 8 minutos de tolerancia para que la persona vaya, haga alguna cosa y regrese. Es muy poco tiempo, es cierto, pero un parquímetro puede medir exactamente ese espacio en el cual una persona puede dejar su vehículo, salir y volver. El problema está en que ¿quién garantiza que se tomó adecuadamente el tiempo? El chofer va a decir, señor, yo hace 5 minutos salí y volví, puede haber sido 20. Y el inspector de tránsito puede decir, señor, yo estoy viendo esto hace media hora y le di 8 minutos y usted no ha vuelto, cuando pudo haber sido menos tiempo. Entonces, ese juego, que es bastante infantil, pues no corresponde a una planificación técnica. Así que por ese lado creemos que la municipalidad tiene que tomar cartas en el asunto y tal vez los parquímetros sea una solución en distintas áreas, no en todas, porque un parquímetro te permite estacionarte en un lugar donde no deberías de estacionarte. Por supuesto que el caos que tenemos en este momento en cuestión vehicular tiene directamente que ver con la estupidez de haber instalado al caballazo una ciclovía sin ningún sustento técnico, sin ningún estudio técnico, haciendo un copia y pega del proyecto del MTC, una ciclovía temporal, totalmente temporal, que era para el año pasado y no para este año. Error también del MTC, o sea, sigue gastando un presupuesto que ya no debería de estar gastando. Y el MTC también debería estar supervisando in situ que esto cumpla la normativa técnica. Pero no solamente eso, sino también evaluar bien todos los expedientes que se envíen. Porque si no hay más que 80 muestras en cuestión de encuesta, que es lo que pide el MTC también dentro del proyecto, para que represente a toda la población en cuanto a lo que va a sustentarse para el hecho de que esto se vaya a instalar, pues obviamente estamos hablando de algo que no tiene sentido, ¿no? 80 encuestas que Dios sabe si realmente se hicieron y si son genuinas.
tampoco, así fuesen lo más genuinas posible, representan lo que tiene que ver dentro de un estudio de mercado para saber si es que esto va a ser beneficioso o no. Es una intentona lagartesca, porque fue en la época de Vizcarra, y que seguramente, pues, suponemos se dieron varios intereses dentro de esto, que se continúan a la actualidad, porque les comento, esto no pasa solo en Huaraz, está pasando en el resto del país, en donde hay muchas regiones en donde el descontento es igual o peor que aquí en Huaraz. Así es que esto de acá parece ser una especie de comparsa, una especie de, le entregamos la canasta de dulces a cada municipio provincial para que no molesten y también tengan alguna cosa que hacer, por no decir otra cosa, ¿verdad? Lo cierto es que tenemos una problemática bastante alta en ese sentido. El tema de lo que es la beneficencia pública de Huaraz es un caso que se está volviendo bastante delicado. Pero ayer estuvo declarando Hugo Salazar Rincón, el presidente de esta beneficencia, que ya no depende del municipio provincial desde hace buen tiempo, depende del Ministerio de Inclusión Social, si no me equivoco, puedo equivocarme. Pero lo cierto es que depende de un ministerio, por lo tanto ya no es municipal. Ha recibido una serie de acusaciones que se hicieron virales sin ninguna prueba de por medio. Como si yo dijera en este momento, pues el señor alcalde, voy a inventar un nombre para que no se piense que estoy lastimando al ya lastimado, vetusto y venido a menos Rory Mautino, de quien se tuvo grandes esperanzas, la verdad es una pena que pase lo que está pasando. Vamos a enviar a Octavio Jiménez, que sea el alcalde ya. El señor alcalde Octavio Jiménez en este momento ha contratado a 300 personas más para la municipalidad que no son de Ancash, que no son de Huaraz. Es más, dentro de ellos hay 150 que hablan otro idioma, que ni siquiera es el español. Y lo peor de todo es que está utilizando el presupuesto de emergencia y un 5% del canon en todo esto. Además, está ampliando una zona dentro del municipio con oficinas, no sé, muy amobladas lujosamente, y por lo tanto está gastando un presupuesto que no debería en personas que van a estar trabajando supuestamente poco tiempo, y además de esto está haciendo cambios en algunas gerencias con personas que han estado presas, tienen prontuariado y un montón de cosas más, ¿no? Fuera de esto, se ha demostrado que la empresa que está haciendo la obra tal es de su primo hermano, ¿no? Y tiene un testaferro. Tenemos los documentos y tantas cosas más, y lo publicamos en redes sociales alegremente con la foto del alcalde, Octavio Jiménez, su primo hermano y otras personas más, y decimos que todos son culpables. Entonces, aquí está el problema. ¿Por qué la gente compartió esto sin saber si esto era verdad o era mentira? ¿Por qué? Porque le tenemos cólera pues a la gente de la beneficencia, porque siempre hemos creído que es un organismo corrupto. Bueno, no sabemos si fue o no corrupto, pero todas las beneficencias tienen muchos cuestionamientos a nivel nacional. ¿Se puede justificar eso sobre el tema de que estamos cansados de la corrupción? Yo no sé si estamos cansados de la corrupción, porque se ha venido tolerando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, cansancio o tolerancia, hay un trecho un poco extraño allí entre uno y otro que no tiene que ver, digamos, con el hecho que está pasando ahora, que desencadene tanta ira y tantas declaraciones en contra. Bueno, resulta de que dentro de esto estaba un tema que quien lo sigue acusando a Hugo Salazar, habló de que habían como 54 empleados, que había ampliado la planilla. Bueno, lo que dijo Salazar Rincón ayer fue que había 24 trabajadores, no 54, que más bien encontró él con esa cantidad de trabajadores y que redujo la planilla al final. Entonces, aquí lo único que queda es la molestia del costo para el entierro, o sea, el costo del nicho, etcétera, todo ese tipo de cosas, seguramente es algo que él tiene que responder también por qué se da, porque tampoco estamos hablando de que ellos son quienes establecen los precios. Se supone que esto de aquí viene desde más arriba, ahora dependen de un ministerio, no es la municipalidad, no hay un conciliábulo local que genere cosas. Así es que tenemos que poner paños fríos en esto para poder escuchar bien las declaraciones de Hugo Salazar y también encontrar una contraparte que sea coherente, pero que demuestre algo y que no solamente salga a hablar o a escribir cosas que puedan manchar muchas honras.
Bueno, Salazar Rincón ha dicho que a este señor que lo está acusando y que está publicando todas estas cosas, lo va a denunciar penalmente por, obviamente, haberlo difamado y otro tipo de cosas más. Vamos a ver qué es lo que pasa al final de cuentas. Lo cierto, amigos, es que yo estoy tomando este caso no para defender al señor Salazar Rincón, sino como un ejemplo de lo tonto que somos nosotros, de lo poco inteligentes que somos nosotros al momento de encontrar una información, una noticia, y no saber si es cierta o es falsa, y simplemente comentar y compartir esta información hasta que la hacemos popularmente cierta, cuando lo más probable es que sea un fake news, que sea una información falsa, y nosotros ya la dimos por hecha. Entonces tenemos que ser un poco más inteligentes en esto. No porque algo nos pueda causar indignación, es verdad. No porque algo nos parezca una injusticia, es verdad. No porque creamos que alguien sea corrupto y entonces alguien publica algo sobre esta persona, va a ser corrupto a través de esa información. Puede ser una gran mentira también. Así que tengamos bastante cuidado, bastante calma con estas cosas. Busquemos que cruzar información para después no estar quedando mal. Porque lo cierto es que también eso se queda en nuestra mente y en la mente de los demás, aunque se demuestre lo contrario. Hay que ponerse en los zapatos de la persona que es acusada en ese momento, y que sabemos que eso quedará en el futuro, en la mentalidad de la gente, y lo seguirá persiguiendo como algo que realmente pasó cuando puede probarse que no pasó. Así es que hay que tener cuidado con estas cosas. Nos tenemos que ir, pero ya saben, mañana domingo es el partido Perú-Venezuela a las 8 de la noche. Seguimos jugando de local. La pregunta es, ¿quiénes arrancarán? ¿Estarán haciendo dupla la Padula con Guerrero? ¿El técnico sacará a Santa María y pondrá a Ramos? Bueno, esperemos que no. Prefiero a Santa María, incluso con el último error que hizo, que a Ramos, que no sabemos qué rayos va a pasar cuando él juega. Y por otro lado, ojalá que hayan variantes en el esquema táctico, porque la verdad en este partido contra Uruguay, aunque Gareca dijera que se quedó tranquilo, la verdad es que puede estar tranquilo si es que ve el fútbol como él lo ve, o porque no quiere decir todas las cosas que se vieron, pero nosotros vimos, como otros peruanos, vimos cosas que no estuvieron bien. Pablo Guerrero también ha estado muy por debajo de su nivel, muy por fuera del partido. No dudamos de su compromiso, de su capacidad, de todas las cosas que ya sabemos y conocemos de él, pero la verdad es que ha estado bastante por fuera, bastante afuera, y ojalá otra vez no coloque a Ruiz Díaz, pues, porque sinceramente es un futbolista que resta. Tenemos uno menos en la cancha cuando él está. Algo pasa con él en la selección, que no rinde como rinden los clubes. Es un buen futbolista, tiene muchas cualidades, lee bien las jugadas, pero lamentablemente en la selección está totalmente desaparecido. Más allá de los 2 goles que marcó alguna vez, precisamente uno ante Venezuela, un partido en el que terminamos empatando 2-2 aquí en Lima, y otro contra Brasil que fue con la mano. Eliminado Brasil de la Copa Bicentenario. Pero el tema pasa porque en la selección ya es un futbolista que no debería estar. Ojalá fuese un goleador como lo es en su equipo, como lo fue en México también. Pero lo cierto es que él está muy lejos de serlo en la selección. Si entra y hace gol, bueno, lo vamos a aplaudir porque es un gol de la selección. Pero eso tampoco quiere decir de que él de allí en adelante tendrá el arco abierto. Habrá que verlo, si es que lo vuelven a convocar, que es lo más probable porque es uno de los engreídos de Gareca. Pero el tema está en que una golondrina no hace verano, así que un gol no va a determinar que él sea el delantero sustituto que se requiere. En realidad parece no serlo. Veremos entonces mañana cómo jugará la selección. Venezuela seguramente va a estar súper complicado como siempre. Tiene un fútbol feo, pero que es por momentos más dinámico que el nuestro, es de más fuerza, de más choque, de más resistencia, con algunos jugadores que son hábiles y que pueden desencadenar cosas, ¿no? Y si nuestra defensa no está tan aplicada, probablemente tengamos problemas allí. Volverá Trauco, entrará Peña de titular, entrará Raciel García, quien debió de haber entrado por Cueva y no Ruiz Díaz. Lo más triste es que Cueva no estuvo tan bien todo el partido, pero cuando lo cambian fue cuando había elevado su nivel. Gareca suele equivocarse bastante con el tema de cambios. En fin, ojalá este domingo salga un partido redondo, con un triunfo que nos permita avanzar un poco más en esa tabla de posiciones que está, completamente adversa para nosotros.
Nos reencontramos, si es posible, mañana o si no, ya el lunes temprano con lo que es nuestro Matiz Morning Show. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.